El día de hoy tuve el gusto de completar Resident Evil Requiem. Lo jugué en Switch 2 solo en modo portátil. ¿Por qué hice esto? La verdad, cuando se lanzó el juego tenía varias dudas acerca de si un survival horror podía ofrecer una experiencia que sí de miedo en modo portable, así que acepté el reto. Además tenía el morbo de saber si el juego en Switch 2 correría de manera correcta. Desde que inicié mi partida, me fui sorprendiendo por lo bien que corre el juego en modo portátil de Switch 2. No encontré ralentizaciones importantes, prácticamente la jugabilidad se sentía natural. De hecho, constantemente me decía, wow, no puedo creer que todas las veces que he muerto, en ninguna ocasión he muerto por algún error o por alguna limitación del sistema. Incluso, en los parries que ejecuta Leon, jamás fallé alguno por problemas de rendimiento del Switch 2. Entonces entendí que las reseñas que hay de esta versión son verdaderamente ciertas, porque la verdad es que es una versión magnífica. Todo este buen rendimiento se debe en gran medida a que la arquitectura del Switch 2 aprovecha de forma brutal el DLSS de Nvidia. A diferencia de la generación anterior, aquí el escalado por inteligencia artificial permite que el juego se renderice internamente a una resolución sí menor para ahorrar recursos, pero nosotros lo vemos nítido y estable en la pantalla portátil. Además, el motor gráfico de Resident Evil ha demostrado ser una joya de la optimización. Parece que fue diseñado específicamente para sacar jugo al nuevo hardware, manteniendo una tasa de cuadros por segundo constante que es vital para mecánicas de precisión como los parries de Leon. Otra cosa que debo resaltar de esta versión es que los tiempos de carga no son prolongados. De hecho, en ningún momento sentí que el juego me hiciera esperar demasiado. La duración de la batería, aún corriendo este juego que conlleva muchos recursos, presentó una duración aproximada de 2 horas, por lo que está dentro de lo que usan los juegos de gran capacidad gráfica. Ahora, en cuanto a mi experiencia de cómo se disfruta un survival horror en modo portátil, puedo definirla como maravillosa. Prácticamente, el juego me capturó de tal manera que a veces olvidaba que estaba en modo portátil. La tensión y el estrés que te ocasiona el juego estaban ahí, como si estuviera jugando en consola conectada a la televisión. En una ocasión, iba en el camión hacia mi casa y estaba tan entrado en el juego que de repente apareció la chica. Solté un pequeño grito y el tipo que estaba al lado se me quedó viendo así como, este güey está loco. Pero eso fue porque la experiencia fue muy envolvente. Realmente disfruté jugar el título en modo portátil. Claro, mi único pero fue cuando estaba en lugares oscuros del juego. Si era un día soleado, no se miraba bien la pantalla, pero eso pasa con cualquier juego en modo portable, aunque no sea survival horror. Los momentos más siniestros de Resident Evil Requiem en modo portátil fue jugarlo acostado en mi cama, con todo apagado y esa pequeña pantalla mostrando una auténtica fiesta de zombies, armas bioorgánicas y vísceras. Creo que ahí el juego fue más tenebroso que cuando he jugado otros títulos conectados a la televisión. Posiblemente porque te metes tanto en el juego que se vuelve una experiencia llena de estrés, miedo y presión envolvente que te hace sudar las manos constantemente. Si tienes dudas sobre comprar Resident Evil Requiem en Switch 2, espero que mi experiencia te sirva para animarte a conseguir el juego en esta plataforma. Realmente disfruté cada momento invertido. Si me preguntan, personalmente este se ha convertido en uno de mis Residents favoritos, y eso que solo lo jugué en modo portable. De hecho, mi experiencia fue tan buena que ya planeo acabarme todos los Resident Evil disponibles en la consola de Nintendo de esta forma, porque particularmente la experiencia en modo portable me fascinó y me encantó. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de ver este video. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete y por favor hazme saber si ya jugaste Resident Evil Requiem o si lo planeas comprar para Switch 2. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Daniel X2 y Let's Play Retrus Gamer.